Como está de pie, quiere abrir su Biblia, por favor, en el Salmo 51. Versículo 15, 16 y 17. 51, 15 al 17. Yo quiero leer los 3 versículos y ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Yo quiero hablarte de este tema y se llama ofreciendo sacrificios. Para los que toman nota, ofreciendo sacrificios. Creo que hay tiempos, y en especial yo sentía mucho en mi espíritu hace un rato en la adoración, en la administración por sanidad, y pastor oraba en ese sentido, que a veces la iglesia atraviesa por tiempos de aflicción, de tristeza, y es normal, es parte aún de la vida. No quisiéramos que esto fuese así. Quisiéramos que todos los días fueran alegres. Sin embargo, el mismo Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Y a veces atravesamos tiempos de dolor, de tribulación, tiempos de quebrantamiento, tiempos difíciles por muchas circunstancias. No quiero hablar de las circunstancias que pueden orillarnos o traernos a esas etapas, pero de lo que sí quiero hablar es de la actitud que tenemos y que tomamos ante ello. Y creo que la iglesia en ese momento, en ese tiempo, necesita ser tocada, tiene que ser ministrada por nuestro Dios, porque tal vez hay aflicción en medio de nosotros. No es la intención hablarte esto para que nos hundamos en la tristeza y todos digamos sí y nos abracemos, ¿verdad? Y hagamos un abrazo comunitario y lloremos juntos. La idea es que sepamos enfrentarlo y encontrar la bendición de Dios en medio de ese tiempo. Y leemos aquí en este salmo, dice David, que fue el autor de este salmo, el rey David. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Si tú estás en esa condición, tienes una ventaja. Este es un buen día para ofrecer sacrificio a Dios. Este es un buen día para que tu vida sea acepta por Dios. Tal vez decimos: no me siento en la mejor condición, pero es una de las mejores condiciones para entregar tu adoración al Señor. Y yo quiero que vayamos paso a paso viendo esto. Quiero hablarte un poquito de los sacrificios muy rápido, porque usamos mucho el término sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Mire, los sacrificios era muy importante en el estilo de vida de adoración del pueblo de Dios. Los sacrificios eran la manera de adorar a Dios, era la manera de tener comunión con Dios. Si alguien deseaba en el Antiguo Testamento venir con el Señor, tener comunión, adorarle, la manera era traer un sacrificio. Y esa era la forma en que se relacionaba el pueblo de Dios con el Señor. Los sacrificios también producían algunos efectos, y el principal es cubría el pecado. Cuando alguien pecaba, podía traer un sacrificio
al tabernáculo o al templo y se ofrecía y había un perdón. Si alguien se sentía culpable, había diferentes tipos de sacrificios y cada uno tenía un objetivo: acción de gracias, perdón por la culpa. Muchos. Era una forma de relacionarse con Dios. Y también era una de las tareas principales de los sacerdotes. El sacerdote existía para ser mediador entre Dios y los hombres. Y una de las principales tareas era tomar los sacrificios, ofrecerlos para que esa persona que trajo el sacrificio fuese perdonada, ministrada, o el Señor recibiera lo que esa persona estaba trayendo, y el sacerdote era su tarea. Hoy en día el Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él se ofreció como sacrificio. Murió en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él es el perfecto sacrificio. Se ofreció una sola vez y para siempre, y ese sacrificio es vigente hasta la fecha y hasta el fin de los tiempos. Perfecto sacrificio. Y una vez que Él vino y se sacrificó por nosotros, cambiaron las cosas. Cuando Él está muriendo en la cruz, cuando se está entregando como un sacrificio, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Lo que estaba sucediendo era algo de dimensiones eternas. Lo que estaba sucediendo era algo que iba a cambiar la historia de toda la humanidad. Iba a cambiar la historia en los cielos, iba a cambiar la historia en la tierra. Porque el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, estaba siendo sacrificado por amor a nosotros. Por eso tú y yo estamos aquí. Ese sacrificio fue hermoso y cambió todas las cosas. Cambió la manera de relacionarnos. Hoy tú ya no traes un animalito para agradar a Dios, gracias al sacrificio de Cristo. Hoy tú no necesitas edificar un altar, poner las piedras, traer el fuego, traer y matar al animal para adorar a Dios. Porque Cristo lo cambió todo. Pero sí sigue existiendo cierto tipo de sacrificios, diga conmigo, sacrificios espirituales. Esos tú y yo los seguimos ofreciendo. Porque la palabra de Dios nos enseña que tú y yo, el que tienes al lado, tu vida, todos los que estamos en Cristo, Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. El que tienes a un lado, aunque no traiga vestiduras físicamente de un sacerdote, es un sacerdote de Dios. Diga conmigo, yo soy un sacerdote de Dios. Entonces tú y yo, como sacerdotes de Dios, necesitamos ofrecer sacrificios espirituales. Y esa es la razón de un culto. La razón de que tú y yo estemos aquí es para ofrecer sacrificios espirituales. A veces hacemos las cosas y no nos damos cuenta que hacemos. Pero yo quiero que con la ayuda del Espíritu esto caiga como una revelación a nuestra vida, para que entendamos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha llamado a hacer y el poder que podemos nosotros recibir en Dios por medio de esta labor. Porque Dios es hermoso y precioso. Quiero decirte tres cosas rápidamente. Todo sacrificio, tanto en el Antiguo Testamento como hoy los sacrificios espirituales, tenían tres elementos: el altar, el fuego y una víctima. El altar era el lugar físico donde se ofrecía la víctima, que podía ser un animal o un alimento aún, y el fuego, porque todo sacrificio se quemaba, todo sacrificio se ofrecía y era de olor fragante a Dios. Pero siguen existiendo sacrificios espirituales que debemos practicar, pero a veces nosotros como iglesia hemos olvidado que existimos para ello. Hemos olvidado que somos sacerdotes y a veces los ofrecemos incorrectamente.
Dile al que tienes al lado: no olvides que existes para dar sacrificios, que eres sacerdote y que lo debemos hacer correctamente. Vamos, díselo. No debes olvidar que existimos para hacer sacrificios, que somos sacerdotes y que lo debemos hacer correctamente. Y eso es lo que quiero hablarte. Y el punto número 1 para los que toman nota es: ¿cuáles son nuestros sacrificios espirituales? Porque si tú y yo somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios, ¿cuáles ofrecemos? ¿Qué hacemos? La razón de reunirnos y estar aquí es porque vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Y el primer sacrificio que tú y yo tenemos que considerar y hacer correctamente es el sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Hace un rato tuvimos un tiempo de alabanza precioso. ¿Cuántos lo disfrutaron? Sin embargo, a veces venimos quebrantados. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Lee conmigo: sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Uno de los sacrificios que tú y yo ofrecemos y estamos llamados a ofrecer son los sacrificios de alabanza. Cuando te hablo de un sacrificio, era dar muerte, implicaba un costo. Se sacrificaba un animal o algo, se ofrecía y costaba. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios a adorar, cuando inicia el tiempo de adoración, de alabanza, no es porque pues vamos a celebrar solamente y me gusta el ritmo. ¿A cuántos les gusta la alabanza? No es solamente ese el objetivo, es bueno. El objetivo de que tú y yo cantemos, adoremos, no es solamente aplaudir para llevar un ritmo y hacer una pachanga, que Dios es un Dios de fiesta, sí. Sin embargo, el objetivo de que tú y yo nos reunamos, cantemos, levantemos las manos, nos postremos, se toquen instrumentos, es ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza. No es sacrificio si no cuesta. No es sacrificio si no implica un esfuerzo. No es sacrificio si no hay de nuestra parte una correcta actitud. A veces nosotros venimos y adoramos a Dios, pero nuestra mente está en el partido de fútbol, en lo que está pasando allá afuera, en la hora en que ya se equivocaron. No sé, muchas cosas pueden pasar en nuestra mente. Si nuestra mente está en otra cosa que no es mi Dios, le amo, le adoro, no estoy ofreciendo sacrificio de alabanza. A veces pudiera ser que levantamos las manos ahí en nuestro lugar y decimos: Señor, sí, hoy te adoro, Padre, pero ministrame. Hoy te adoro, Señor, pero dame una palabra. Hoy te adoro, Señor, pero híjole, me siento cansado, las manos me pesan. Y estamos nosotros pensando no en Dios, sino estamos pensando en nosotros. No estamos ofreciéndoselo a Dios. A lo mejor levantamos la voz ahí, ¿verdad? Para que el de al lado vea qué bonito canto. No estamos ofreciéndoselo a Dios. De hecho, nos lo estaríamos ofreciendo a nosotros. Cantamos esa canción porque hasta le mandamos un mensajito al hermano Jonás, ¿verdad? Y le escribimos: oye, hermano, ¿puedes cantar esta canción, por favor? Es que cómo me gusta. Y sí, hay cantos que nos gustan y no tiene nada de malo, pero los cantamos, los disfrutamos porque nos gustan. Y el punto central de tu tiempo de adoración es: ¿quién es el que está siendo agradado? ¿Tú
como Dios. Dios tiene que ser nuestro principal objetivo, pero a veces nosotros cantamos por agradarnos a nosotros mismos. Venimos y decimos: esta canción me gusta, que te repito, no tiene nada de malo, pero mi mente está centrada en mí. Y hay momentos en la vida, como tal vez hoy, que cantar no es fácil, porque hay aflicción, porque vienes de tu casa con problemas, porque la economía no es suficiente, porque tus hijos están enfermos, están en el hospital, porque hay enfermedad en nuestro cuerpo. Hay momentos de aflicción, de tristeza, de tribulación, y el que está aquí adelante te dice: levanta tus manos. Y dentro de tu corazón dices: si él supiera cómo me siento. Pero a veces allí, bueno, no a veces, es allí donde, como dice el rey David en el salmo que iniciamos leyendo, esos sacrificios de alabanza, un corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Porque cuando tú te esfuerzas, y a pesar de lo que sientes y del ánimo que tienes, porque no siempre estamos en la punta del ánimo, no siempre estamos: sí, vamos a alabar a Dios, wow, vamos a cantar. Hermanito, ¿qué cantamos? No siempre. A veces vienes arrastrando la cobija, a veces te vienen dando empujones: vamos, viejo, ándale, vamos al culto, no, ándale, vamos. Bueno, a veces entramos por esa puerta casi arrastras. Sabes que Dios está en medio de nosotros, sí. Sin embargo, cuesta a veces trabajo levantar tus manos. Pero esos sacrificios de alabanza son los que Dios recibe. Qué padre es cantar y adorar a Dios cuando todo va bien, y qué difícil es adorar a Dios cuando la tristeza en tu corazón es muy grande. Pero esos sacrificios son los que tú y yo estamos llamados a ofrecer, y a Dios le agradan. Iglesia, tal vez estás en ese tiempo de dificultad. Yo te invito a que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza con una actitud correcta. No esperes a sentirte bien para poder adorar a Dios. No esperes a tener el ánimo al 100% para poder ofrecer a Dios alabanza. Es un buen tiempo, es un buen día para alabar a Dios. Mira, el que tienes al lado: es un buen día para alabar a Dios. Es que me siento muy mal. Es un buen día para alabar a Dios. Y vamos a ver algo que sucede cuando tú lo haces. Siguiente sacrificio que tú y yo podemos ofrecer es el servicio. A los servidores les encanta Colosenses 3, 23 y 24. Les encanta. Mira, si hay un servidor al lado tuyo, pregúntale: ¿qué dice? Te lo va a decir de memoria. Mira, ni siquiera va a titubear, porque la costumbre es esto. Cuando alguien se le necesita disciplinar, o bueno, exhortarle, animarle, ¿verdad? Porque llegó tarde o hizo algo que no era correcto, nuestro pastor implementó ese tipo de enseñanza, de corrección. 50 veces Colosenses 3, 23 y 24. Y dice: ustedes son experimentados en quebranto, ¿verdad? Alguna vez a mí me tocó hacer 500 Colosenses, y por eso también me lo sé de memoria. Pero a veces el servicio puede ser un sacrificio que tú y yo ofrecemos a Dios. Porque hoy que andamos en el Buen Fin, ¿cuántos quieren salir corriendo a Walmart por su pantalla? Híjole, pero tengo que estar aquí en la iglesia. El servicio a Dios a veces implica un costo. Pararse temprano, sacrificar tu día de descanso, aguantar a veces a los hermanitos que son siempre bien agradecidos, que siempre tienen una sonrisa y te dicen: gracias, hermano, por ponerme en lugar, o por pedirme que me recorra, gracias. Los maestros del área infantil, ¿verdad? También lo saben. Oiga, hermano, es que ¿qué cree? Que su hijo me arrancó los pelos. Mire, todavía tiene el mechón en la mano.
seguro usted algo le hizo, porque mi hijo es un angelito, pero no lo vuelvo a traer y voy a hablar con el pastor para que lo discipline. Y a veces implica un sacrificio. Servir, ministrar a otros, porque el servir es ver a la persona, a tu prójimo, como superior a ti mismo. Así lo dice la palabra. Porque servir es hacer algo por amor a esa persona incondicionalmente, te lo agradezca o no, te caiga bien o no, te sonría o no. Pero el servicio también le agrada a Dios. Cuando tú vienes, aunque haya tristeza, aunque haya enfermedad, yo le doy gloria a Dios por mis hermanos. A veces todavía ni sale el sol, el chupacabras todavía no se mete, y aquí ya están los hermanos temprano, ya están barriendo, están limpiando ahí unas gracias que ciertos perritos dejan, pero están con un corazón apasionado, y uno dice: qué hermosa iglesia tenemos, que sirve, que tiene un corazón sacrificado, y esos sacrificios Dios le agradan. Pero a veces pudiera ser que no estamos ofreciéndolos correctamente, porque cuando lo haces por amor a Dios, Él lo recibe, y ese es el sacrificio que Él quiere, que lo hagas por amor a Dios. Pero tal vez pudiera haber el caso en el que tú quieres servir porque es la manera de ascender, porque tal vez es la manera de llegar al púlpito. Algún día estaré ahí arriba y voy a ascender poco a poco. Pero ese no es un sacrificio. Ese es más bien para ti. ¿Me estoy comunicando? El sacrificar a Dios es: Señor, esto lo hago para ti. Como lo dice ese versículo que a todos les encanta, lo hacemos para el Señor y no para los hombres, e incluso ni para nosotros. Ese versículo es precioso porque habla de una recompensa. Pero ¿y si el Señor no te diera recompensa, servirías? Si el Señor nunca te diera nada ni te premiara, ¿seguirías sirviendo? Si el pastor nunca te diera un diploma, ¿seguirías sirviendo? Tal vez algunos diríamos: no, pues así que chiste. Entonces no estamos ofreciendo sacrificio, más bien lo estamos haciendo por interés. Pero gracias a Dios que tenemos una iglesia preciosa que sirve como un sacrificio para Dios, ¿sí o no? Siguiente manera de ofrecer sacrificios son nuestras ofrendas. Ya sabía que ibas para allá. ¿A cuántos les cuesta trabajo meter la mano y ofrendar? Ese es uno de los temas más delicados. Y es más, hasta si le digo al del piano que se calle, se va a ver los grillitos. Porque cuando se habla de dinero, ahí no te metas. Ya sabía que querían dinero, pero no es cierto. Cuando tú ofrendas, cuando tú echas ese dinero al alfolí, al ofrendero, ¿a quién se lo das? A Dios. No se lo estás dando al pastor. El Señor es el que lo está recibiendo. La ley nos enseña y la palabra nos enseña que después de eso, después de que Dios lo recibe, se le da un uso, sí. Sin embargo, cuando tú lo echas, en el momento que entra por esa ranurita, tú se lo diste a Dios, y a ti no te debe importar qué se hace con eso. Bien, entiéndeme. Tampoco te estoy diciendo que no tengas cuidado de ello. Sin embargo, la ofrenda, lo que tú ofreces, lo económico, el dinero es una de las cosas más delicadas que a la gente siempre nos cuesta. Pero también ese es un sacrificio. Y cuando tú lo traes a Dios y eres desprendido y se lo das a Él, porque en el momento de traerlo y arrojarlo, a quien se lo estás dando es a Dios, no al pastor, no a los líderes. Tú se lo ofreces a Dios. Pero también pudiéramos caer en el otro lado, en que sacas el billete de 500, ¿verdad? Y casi
lo haces así grandote para que el de toda la fila lo vea y diga: ¡oh! ¡Wow! El hermano está dando 500 pesos. Y lo echas, ¿verdad? Y hasta le dices al hermano, el billete de 500 que di. Y todos así, pudiéramos caer en eso también. Estoy siendo exagerado, pero dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón, porque pudiéramos tener una actitud farisaica de dar para ser vistos, de dar: hermano pastor, mire, aquí yo le traigo, le voy a donar esto. Pero hay orgullo en el corazón, hay una actitud de ser reconocido, de ganar una posición. Cuando hacemos eso, mejor no demos nada, porque eso no lo recibe Dios. La palabra de Dios describe que algunos fariseos lo daban y lo gritaban en las calles, y ponían casi trompeta en su boca para decir: yo di esto, todo lo que he dado para la iglesia. Pero el Señor reprende esa actitud y dice: no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, porque de cierto que si los hombres te aplauden, esa es toda tu recompensa. Ahí quedó, no habrá más. Pero si tú lo das a Dios de manera secreta, es solamente tú y Dios lo que vas a dar. Ahora, no es la cantidad, es el corazón. Lo que importa es el corazón. Una viuda dio lo que hoy pudieran ser 50 centavos, y el Señor Jesucristo la alabó porque dijo: esta mujer dio más que todos. Y alguien dijo esto: no se trata de cuánto das, sino de con cuánto te quedas. Y repito, es la actitud del corazón. Otro sacrificio que tú y yo ofrecemos es la intercesión. ¿A cuántos les encanta que oren por nosotros? Levante la mano el que le gusta que oren por usted. No peca, no se preocupe, no lo vamos a disciplinar. Es bonito que oren por ti. Es bonito que el hermanito de al lado ponga sus manos en ti y ore por ti. Es bonito que el pastor ponga sus manos y clame a Dios por tu vida. Pero la intercesión es dejar de orar por tus necesidades para orar por las de otros. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30. Si quieres, toma nota. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La intercesión también es una manera de ofrecer sacrificio a Dios, y estamos llamados también a interceder por otros, porque es orar por las necesidades, no las mías. A veces todo el tiempo de nuestra oración, todo el tiempo que venimos y doblamos rodillas, es: Señor, necesito, dame, ayúdame. Y está bien, necesitamos tener ese tiempo, pero a veces el sacrificio, el que Dios quiere en nuestro tiempo de oración, también es que ores por el de al lado. Cuando tú oras por las necesidades de otros, Dios se ocupa de las tuyas. Díselo al que tienes al lado: cuando tú oras por las necesidades de otros, Dios se ocupa de las tuyas. Y eso también es un sacrificio. Y a veces estamos: Señor, ayúdame, dame, te pido, guíame. Y está bien, pero un sacrificio que tú y yo estamos llamados también a hacer es: olvídate, haz a un ladito tantito lo tuyo y ora por lo que alguien más necesita. Otro sacrificio es la obediencia. ¿Cuántos tienen problemas para obedecer? Ni se van a quemar, ¿verdad? La obediencia, dice primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. A veces obedecer no es fácil. Es fácil obedecer cuando tú estás de acuerdo. Cuando ves que, no sé, por ejemplo, esa pared es color blanco
y dices, no me gusta el blanco, a mí me gustaría que la pinten de azul, y llega el pastor y te dice, hermanito, ayúdame a pintar esa pared de azul, dices, ale, yo obedezco, porque estás de acuerdo. Pero si él te dijera, píntala de color fuchsia, ¿fuchsia? No, pastor, yo creo que no. Usted píntela, hermano. No, yo creo que no, mire, pastor, yo creo que debiéramos mejor, píntela. Pues cuando no estamos de acuerdo, ahí se prueba la obediencia, y ese es un mejor sacrificio. Porque obedecer cuando estás de acuerdo es fácil, pero aun cuando no estás de acuerdo es más difícil. Y esa es la verdadera prueba de la obediencia. Y la iglesia está llamada a obedecer a Dios. ¿Estés de acuerdo o no? La iglesia está llamada a ofrecer ese tipo de sacrificio también. Estemos de acuerdo o no lo estemos, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos ofrecer ese sacrificio. Y por último, el sacrificio más excelente, Juan capítulo 12, 24 al 26 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Cuál es ese sacrificio más excelente? Tu vida. Di conmigo, mi vida. Cuando tú le ofreces tu vida a Dios, cuando tú le entregas tu vida a Dios, darás mucho fruto. A veces cuando la gracia de Dios y el gozo está en tu vida y todas las cosas salen bien, como decimos, Señor, yo te seguiré, te serviré, te adoraré, iré y haré todo lo que tú digas. Pero cuando las cosas son adversas, como que a veces nos retractamos tantito, no estamos tan de acuerdo. Pero cuando tú le das tu vida al Señor, ¿qué es eso de entregarle tu vida al Señor? Me parece que la semana pasada pastor predicó de ello, no sé si en este mismo culto. Es que la voluntad del Señor sea sobre la tuya. Es cumplir los sueños de Dios. Es hacer lo que Él quiere sobre aún lo que nosotros querramos, hasta que llegue el momento en que lo que tú quieres sea lo mismo que Dios quiere. Es conformar nuestra voluntad a la suya, de tal manera que no haya dos voluntades, la de Dios y la mía, y sean contrarias, y yo diga, bueno, pues ya ni modo, voy a hacer lo que Dios quiere. Es hasta que llegue el momento en que tu voluntad se una tanto a la de Dios, que sea una sola. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero Él decidió dar su vida y murió en la cruz por ti y por mí. Él quiso hacerlo. Él mismo dijo: nadie me la quita, nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Eso es llegar al punto en que lo que el Padre quería es lo mismo que nosotros queremos. Eso es entregarle tu vida. Y en tiempos de dificultad, todos estos sacrificios que te mencioné son los tiempos perfectos para ofrecerlos a Dios. Hoy tú pudieras ofrecer la mejor adoración. Hoy tú pudieras ofrecer la mejor ofrenda. Hoy tú pudieras dar el mejor servicio. Hoy tú pudieras hacer la mejor obediencia. Este es un buen día para agradar a Dios. Es que me siento triste por eso. Es que me siento afligido por eso. Es el mejor tiempo, porque realmente te cuesta. Pero a veces como iglesia olvidamos ello y ofrecemos los sacrificios mal, y pensamos que solo por el hecho de cantar y levantar las manos y aplaudir estoy dando un buen sacrificio. Pero no es verdad. No es lo que hagas, ni cuánto das, ni cómo lo haces. Lo que le da el valor al sacrificio es el corazón del que lo ofrece. Lo que le pone el peso de gracia, de gloria, no es lo que haces físicamente o cuánto le das.
Porque puedes vivir aquí, venir aquí las 24 horas. Y es más, puedes pintar tú solito toda la iglesia y decir: estoy sirviendo a Dios. Pero si no lo haces con el corazón correcto, no lo estás dando para Dios. No es lo que hagas ni la cantidad, sino el corazón correcto para Dios. Porque a veces hacemos las cosas para nuestro propio beneficio, para nuestra gloria, para sentirnos nosotros bien. Pero tú y yo existimos para darle la gloria a Dios, para vivir para Él, para entregarnos completamente. Hay 3 aspectos. Punto número 2 y último. 3 aspectos importantes de todo sacrificio. Todo sacrificio es un acto de adoración. Si tú sirves, estás adorando a Dios. Si tú cantas, estás adorando a Dios. Si tú das una ofrenda, estás adorando a Dios. Si tú obedeces, estás adorando a Dios. Si tú entregas tu vida, lo haces por adoración a Dios. Segundo, todo sacrificio implica un costo. Si no te cuesta, si es muy sencillo, no es un sacrificio. Necesitamos poner el corazón en lo que haces. Qué diferente sería si toda la iglesia, cuando adoráramos a Dios, pusiéramos todo el corazón. La gloria de Dios llenaría este lugar y temblaría. Qué diferente sería si cada uno de los que servimos en diferentes áreas pusiéramos todo el corazón allí. Y no hagamos las cosas de: pues ahí se va, pues ahí más o menos, ¿no? Ahí echa la basura ahí donde no se vea, ahí abajo de la alfombra. Qué diferente sería si todo lo que hagamos lo hagamos con pasión, con todo el corazón. Seríamos un ejército, nada lo podría detener. Qué diferente sería si todos, cuando ofrendemos, lo hagamos con todo el corazón. Y repito, no es la cantidad, sino el corazón con que lo damos. El jueves que fue un grupo familiar, Berna estaba compartiendo y decía: cuando le damos a Dios, le debemos de dar lo mejor. A veces metes la mano a la bolsa y dices: ay, a ver, y empiezas a buscar las moneditas más chiquitas. Esas son la ofrenda. O tienes unos billetes ahí en tu cartera y dices: le voy a dar un billete, pero agarras el rotito, el más feo. Es para la ofrenda. Pero cuando tú tienes ese corazón de adoración a Dios, tú metes pasión, le das lo mejor, le das el mejor billete, la mejor moneda, el mejor esfuerzo. Toda tu pasión la pones ahí. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Dejemos de ofrecer las cosas a medias. Dios es digno. ¿Cuántos saben que Dios es digno? Dios es digno de que le demos lo mejor. Y algo precioso es que todo sacrificio libera un poder. Cada vez que tú ofreces un sacrificio, poder espiritual se está liberando. No lo ves, pero hay un poder que se desata, hay un poder que se derrama, hay un poder que empieza a suceder. No lo notas a simple vista, pero hay una atmósfera poderosa que sucede. ¿Por qué te digo esto? Quiero decirte ya para concluir 2 sacrificios que cambiaron el rumbo de la historia. Uno fue Elías. Te acordarás que Elías en una ocasión retó a los profetas de Baal. Les dijo: vamos a ofrecer sacrificio. El Dios que haga descender fuego del cielo y consuma ese sacrificio, ese sea Dios. Los profetas de Baal pusieron ese sacrificio y no pasó nada, todo el día y nada. Pero Elías dijo: sale, échenme 12 piedras. Pusieron 12 piedras y construyeron un altar. Esas 12 piedras representaban todo el pueblo de Israel. Luego dijo: pongan el sacrificio. Luego dijo: échenle 12 cántaros de agua. 12. Ese sacrificio era imposible prenderlo. Ni siquiera con un soplete hubiera prendido. Estaba empapado, algo que es imposible prender. Sin embargo, él clamó a Dios y le dijo: Señor, yo sé que tú escuchas y tú me mandaste a hacer esto. Por eso ahora te pido que descienda fuego del cielo y consumas este sacrificio. ¿Recuerdas qué pasó? Descendió el fuego, consumió el sacrificio, consumió las piedras, consumió el agua. Y en un día
El pueblo de Israel que adoraba a Baal, todo ese pueblo ahora en un día cambió su corazón para adorar al verdadero Dios. Un sacrificio liberó ese poder. Cuando tu vida es un sacrificio vivo a Dios, cuando ofreces un sacrificio agradable a Dios, sea cual sea, se libera un poder, que hay un fuego de Dios que desciende sobre tu vida, y el corazón más frío, más empapado, más apagado se puede prender. Esas piedras que representaban al pueblo de Israel, aún ese fuego lo consumió. Tal vez tú dices: he orado tanto por mi familia, está más apagada, está más fría que nada, parece que está en el refri. Pero cuando tu vida es un sacrificio vivo, cuando las cosas que haces las haces con pasión para Dios, ese fuego y ese poder que se libera de tu vida también va a prender a tu familia. Pero si tu familia te ve que lo que haces lo haces ahí medio, pues voy al culto, no hay poder. Pero cuando las cosas las haces para Dios con mucha pasión, tu viejo que siempre te reclama va a ver ese fuego en ti, y tarde o temprano ese fuego se va a prender en él. Tus hijos que se burlan de ti, te dicen: tú ni sabes, ¿qué te pasa, mamá? Te lavaron el coco. Por la pasión, por el fuego de Dios en tu vida, cuando ofreces sacrificio, estará empapado tu hijo, pero Dios lo va a aprender tarde o temprano, porque el sacrificio que tú le das a Dios libera poder. El segundo sacrificio que cambió el rumbo de la historia fue el sacrificio de Cristo. Cristo fue el Cordero, Él mismo se ofreció. El altar fue la cruz, y el Padre fue el que liberó ese poder de salvación. El sacrificio de Cristo hasta la fecha, como te dije al principio, cambió el rumbo de la historia. El poder que liberó el sacrificio de Cristo es un poder de salvación. ¿Cuántos han experimentado ese poder de salvación? El sacrificio de Cristo tiene un poder de sanidad. Isaías 53 dice: como cordero al matadero fue llevado, enmudeció y no abrió su boca, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. El sacrificio de Cristo liberó tal poder que hasta la fecha sigue sanando gente. Hace un rato testificaba nuestra hermana Erandi. ¿Sabes por qué fue sana? Por el sacrificio de Cristo, por el poder que liberó su sacrificio. Tú eres salvo y estás aquí por el sacrificio que liberó, el poder que liberó el sacrificio de Cristo. Tú puedes tener paz, porque la palabra de Dios dice: el castigo de la paz, de tu paz, fue sobre Él. La paz que Él nos dio, Él dijo: yo doy mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio. Su sacrificio liberó poder. Y hay un tercer sacrificio que puede cambiar el rumbo de la historia de tu vida: el sacrificio tuyo. Te hablé del de Elías, inciso A; inciso B, el de Cristo; inciso C, pon tu nombre ahí. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás sacrificando? ¿Qué estás ofreciendo? Esos dos sacrificios cambiaron la historia. Si tú entregas tu vida en sacrificio a Dios, puedes cambiar el rumbo de la historia de tu familia, el rumbo de la historia de tu colonia, el rumbo de la historia de tu nación. Cuando tú vives una vida sacrificada a Él. Iglesia preciosa, no importa tu estado de ánimo, no importa cuánto tengas o cuán enfermo estés,
Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado, quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Tenemos que entender que cuando tú y yo vivimos una vida de sacrificio a Dios, agradándole, entregándonos, poniendo pasión en todo lo que haces, puede cambiar todo lo que hay a tu alrededor. Puede descender tal fuego del cielo que te consuma a ti, te encienda a ti, pero también a todo lo que hay a tu alrededor. El sacrificio que tú le des a Dios libera poder. Di conmigo: todo sacrificio libera poder. Ponte de pie, por favor. Le pido al resto del grupo de alabanza que pase. Esta fue una enseñanza que yo espero, uno, haya abierto luz en nuestra mente, pero que tú sepas que todos los sacrificios se quemaban en el fuego. Dios hace descender su fuego del cielo sobre una vida que sabe vivir ofreciendo sacrificio. Dios hace descender fuego del cielo y consume una vida que se sacrifica para Él, y así pueda encender y consumir todo lo que hay a tu alrededor. Estamos llamados a vivir ofreciendo sacrificios. Y lo primero que yo quiero que hagamos es que cierres tus ojos, levantes tus manos. Dejemos de pensar un poquito en nosotros. Deja de pensar un poquito en la hora. Deja de pensar en lo que hay en nuestra mente y vamos a decirle: Dios, tú eres lo más importante. Tal vez hay tristeza en mi corazón, pero yo quiero ofrecerme a ti, Señor. Todos los que quieren entregarse a Cristo en sacrificio vivo, santo, agradable, levanten sus manos sin pena, así alto. Vamos a entonar un canto suave, una vuelta bien sencilla, y con toda tu mente, no en el tiempo, no en el de al lado, no en nada, solo en el Señor. Vamos a liberar ese poder que hay en la adoración con un corazón contrito y humillado. Vamos a decirle que le entregamos nuestra vida. Jesús, Jesús. No tengo nada para ofrecer, Sí, Jesús precioso. y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Pon todo tu corazón en esto, sacrificio de alabanza. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Jesús hermoso. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante
Pon tu corazón en Él y dile: digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. ahora escúchame un momento. Vamos a decirle: Señor, perdónanos porque tal vez hasta hoy, cada vez que te cantamos, solo pensamos en nosotros. Perdónanos, Señor, si cuando te servimos pensamos en nuestro beneficio. Perdónanos, Padre, porque esa no es la iglesia que tú quieres. Perdónanos, Señor, porque ese no es lo que tú anhelas que la iglesia ofrezca. Padre Santo, tú quieres una iglesia que se entrega, que pone todo su corazón, que da su vida, que entiende que existimos para darte a ti todo lo que somos, para sacrificar alabanza, servicio, nuestra propia vida, Señor. Queremos ser una iglesia que te haga suspirar a ti, Señor. Queremos ser una iglesia que te haga deleitarte a ti, Señor. Queremos ser una iglesia que te honra, que te alaba, que tú eres el centro de su vida, no nosotros. Una iglesia que vive para ti, que te ama, que te adora con todo tu corazón. Dile: digno. Oh Jesús, te cantamos a ti eso. Cantamos digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Una vez más dile: digno. Oh Jesús, Cantamos digno, tú eres digno, y tú eres digno, tú eres digno, digno, tú eres lo más importante, Señor. Vivimos para ti, vivimos para ti, vivimos para ti, vivimos para ti. Solo En ante el nombre de ti Jesús. yo me inclino. Oh Jesús. Aquellos que hemos entendido en nuestro corazón y queremos empezar a cambiar tal vez la forma en que hacemos las cosas, que a veces hemos perdido de vista esto, pero que a partir de este día quieres comprometerte con Dios para vivir como un sacrificio vivo a Dios. Yo quiero pedirte un favor: vente aquí adelante. Hay una gran diferencia de estar en tu lugar y estar aquí. Cuando tú vienes aquí al frente es decirle con todo tu corazón: Señor, yo vivo para ti, yo vivo para ti, yo me entrego a ti, yo me consagro a ti. Que todo lo que hagas, si sirvo, si ofrendo, si canto, obedezco, Señor, me entrego a ti, sea un sacrificio vivo que cambie todo mi alrededor. Yo quiero, Señor, que hagas descender fuego sobre este sacrificio. Todos los que quieren decirle: Señor, tú haz descender ese fuego sobre este sacrificio. Enciende mi corazón. Voy a empezar a vivir una vida diferente. Voy a empezar a ofrecerme a ti de manera distinta. Voy a entender las cosas que hago, Señor, sabiendo que las hago con pasión para ti. Si tú quieres decírselo, vente aquí al frente y levanta tus manos, tú que estás adelante, y dile: soy un sacrificio para ti. Soy un sacrificio para ti, Señor. Me entrego a ti, me rindo a ti, Señor. Quiero vivir una vida agradable a ti.
El nombre de Jesús. Levanta tus manos a Dios. Tú que estás adelante, empieza a orar y a decirle: Señor, traigo mi vida y la ofrezco a ti. Lo que yo quiero, Padre, es vivir honrándote, agradándote, honrándote con todo lo que hago, entregándome a ti, Señor. Y levanta tus manos y dile: Dios, haz descender fuego sobre este sacrificio. Traigo mi vida al altar. Traigo mi corazón. Y si hay aflicción, Señor, yo en esta hora te ruego que tú sanes mi vida. Y vengo a ofrecer mi corazón a ti. Vamos a adorar a Dios. Nadie te va a tocar, pero tú estás aquí para ofrecer, ¿verdad? Para darle a Dios. Entonces empieza a entregarte. Dile: Señor, desciende sobre mi vida, desciende sobre mi corazón, desciende sobre mi corazón, Jesús. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Vamos a adorar a Dios. Entrégate. Precioso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tú